Amados hermanos, Dios les bendiga, amigos, hermanos que me escuchan y que me ven a través de este medio. Hoy jueves, uno de los acontecimientos más recordados es el acontecimiento de la última cena. Cuando Jesús va con sus discípulos y les dice que hagan los preparativos para la última cena en el aposento alto. Acontecen varias cosas y yo he estado escuchando, viendo varios mensajes que me han llenado de aliento, de ánimo con respecto a la última cena. Pero quisiera tomar en este día, en este momento, uno de los acontecimientos que suceden también en la última cena. Esta cena que tiene dos aspectos. Cuando Jesús celebra la Pascua, la última Pascua, en lo que están celebrando la salida de Egipto, y también instituye la cena que nosotros llamamos la cena del Señor. Ahí donde se interceptan estos dos grandes acontecimientos, la Pascua y hoy lo que llamamos la última cena. Pero quisiera llamar su atención y quiero que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 13. Evangelio según San Juan, capítulo número 13. Puede hacer una pausa, si usted está viendo este video, ponerle pausa y darle lectura de los versículos 1 hasta el versículo número 20. Lea este pasaje de Juan capítulo 13, versículos número 1 al versículo número 20. Una vez que lo haya leído, entonces póngale seguir a este video y entonces verá una de las enseñanzas que a mí me llama mucho la atención, me hace bajar la cabeza, orar, pedir perdón a Dios, me hace hacer varios actos, varias acciones, porque esta es una gran enseñanza. Sin duda que en su Biblia esto se menciona como Jesús lava los pies a los discípulos. Cuando leemos esto, hay dos frases que a mí me llaman mucho la atención. Una de las frases que viene en el capítulo número 13, versículo número 1, al final del versículo 1 dice, los amó hasta el fin. Esto podemos verlo cuando nuestro Dios habla que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios. Dios nos ama. No le podemos ganar en el amor. Él nos amó primero. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y habla de este amor hasta el fin. Nos habla de un amor incondicional. La siguiente frase que me llama la atención es lo que Jesús dice en el versículo 7. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Sí? No lo comprendes ahora, lo entenderás después. Y hay cosas que hace Jesús en nuestra vida y no entendemos. Hay cosas que Jesús nos ha hecho en nuestra vida para bien y hay veces que hace cosas que nos quita, que no nos deja hacer y nosotros no lo entendemos. Tenemos una cabeza que no entiende las cosas de Dios porque Él nos ama, no entendemos su amor, no entendemos muchas cosas. Pero también les hace Él una pregunta cuando termina este acto. ¿Entiendes lo que he hecho con ustedes? ¿Sabéis lo que he hecho? ¿Lo que os he hecho? ¿Entendemos lo que Jesús está haciendo? Así es que dice la palabra de Dios que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo esto. ¿Saben lo que les he hecho? Después de haber cenado, después de haber tomado la comida de la Pascua, estando precisamente en la Pascua, dice la palabra de Dios que Jesús sabía que todas las cosas ya estaban hechas. Sabía Jesús que su hora había llegado, sabía que iba a pasar de este mundo al Padre, ¿sí? Y como los había amado, los amó hasta el fin. Así es que se levantó de la mesa, tomó una toalla, tomó una cubeta, dice la Biblia que es un lebrillo, tomó una cubeta, y empezó a hacer uno de los actos que ellos sabían. Hoy en día nosotros no comprendemos si no nos explicaran estas cosas que los judíos hacían. Cuando iban a una fiesta, ellos se bañaban, se lavaban, pero la mayoría de ellos usaba chanclas, huaraches. Entonces, cuando iba caminando, se ensuciaba los pies. Así es que cuando llegaba a la casa, uno de los actos de cortesía era lavarle los pies, y quien lavaba los pies era uno de los esclavos de menor rango. Él era el que lavaba los pies. Así es que ellos entendían esto.
Así es que cuando están ahí en la cena, Jesús se levanta y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Oiga, cuando llega con Pedro, él sabe todo esto, que un esclavo de menor rango va a lavar los pies y entonces él no quiere que Jesús le lave los pies. Él dice, tú no me lavarás los pies jamás, jamás. No voy a dejarme que me laves los pies. No voy a hacerlo porque sé lo que esto significa. Pero Jesús le dice, si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. Tienes que dejarte que yo te lave. Pedro entiende esto, quiere tener parte con Jesús y le dice, no solo los pies, sino también lávame las manos. Lávame todo. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Por qué? Porque cuando iban a una fiesta se bañaban, se preparaban para ir a la fiesta, pero Jesús les está enseñando esto. Les está enseñando que Él los ama, porque dice aquí, los amó hasta el final. Así es que lavar los pies es una actividad de esclavos, como hemos visto. Pero Jesús tomó esa forma de siervo. Tomó esa forma, no tan solo en ese momento, desde que vino a este mundo, hecho semejante a los hombres, tomó la forma de siervo y se humilló a sí mismo, se dio por nuestros pecados y nos enseñó que debemos amarnos y servirnos los unos a los otros. Tomó esa forma de siervo. Como podemos ver, Pedro no quiere que le laven los pies. No entiende lo que está pasando. Jesús le dice, lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Hay muchas cosas que no entendemos de lo que está pasando en nuestro mundo. Hay muchas cosas que no entendemos, pero debemos nosotros esperar en Dios, tener confianza, tener fe, esperar en Él, porque Él tiene planes para nosotros, para nuestra vida. Tiene planes, hay cosas que no entendemos, cosas que no comprendemos, pero el Señor tiene esos planes para cada uno de nosotros. Pero déjame decirte algo que también este pasaje tiene y que cuando lo leemos tenemos que entender lo que Él lavó los pies a los discípulos y dentro de este grupo estaba Judas. Así es que Él lavó los pies de Judas y alguien podía pensar que Jesús quizás llorara o se mostraba triste ante Judas cuando llegó con él o le hizo una mirada despectiva o lo hizo para que Judas se sintiera mal. No, la Biblia nos dice que Dios es amor, que Jesús es amor y que lo buscó con amor y le lavó los pies con amor. Oiga, darse un masaje debe ser maravilloso. No sé si a ti te han dado un masaje en los pies porque has estado cansado o estás enfermo, pero cuando alguien te masajea los pies, y yo pienso que Jesús no tan solo les lavó los pies, sino se los tocó, se los acarició, les dio un masaje ahí en el tendón de Aquiles, en el dedo gordo, en cada uno de sus pies. Ustedes pueden pensar en los pies de Pedro, en los pies de Juan, llenos de lodo, quizás apestosos. Aún la Biblia habla de los pies, ¿sí? Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de aquel que se encamina para anunciar. Nos ha hablado la palabra de Dios que nos calcemos los pies con los zapatos, que es con el evangelio de la paz, que vayamos y predicamos la palabra de Dios, que le prediquemos al mundo. Así es que, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? El Señor les dijo, ¿entiendes lo que os he hecho? Si yo soy el Maestro, soy el Señor, y yo les he lavado los pies, vosotros deberos lavaros los pies los unos a los otros. Este es un acontecimiento que no tan solo se debe tomar literal, sino en la figura, lo que esto significa es que debemos servirnos por amor los unos a los otros. Si decimos que amamos a los hermanos, debemos servirle. Si decimos que amamos a nuestro prójimo, debemos servirle. Si amamos a nuestro Dios, debemos servir a los demás. Porque Jesús dijo, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Debemos servirnos, debemos orar, debemos practicar el amor, debemos hacerlo. Hoy en día, las instrucciones son contrarias. Las instrucciones antes eran, saluda, da un apretón de manos, abraza, saluda de beso, pero hoy las instrucciones son, no saludes,
No des besos, no abraces. Es más, no salgas de casa. Esas son las instrucciones, pero por la contingencia que estamos pasando. Pero podemos servir a los demás, podemos orar. Algunos pastores como yo tenemos que salir. Y no me estoy refiriendo a salir a hacer mis compras personales. Hay personas en los lugares que yo estoy que están sufriendo, que me llaman por teléfono, que les doy consuelo por teléfono, pero también tengo que ir guardando mi distancia, llevando cubrebocas, pero tengo que ir para abrir la Biblia y ayudarles. He estado visitando a varias personas. Sé que esto no lo deben hacer los demás, pero algunos de nosotros, los pastores, lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque hay gente necesitada. Le pido a Dios que me ayude con estas personas que están sufriendo, con estos matrimonios que están peleando, con estas situaciones que se están viviendo en los hogares, y tenemos que ayudar. Así es que, para finalizar, déjame ponerte un desafío. ¿Cómo llevas tú la toalla? Agarras la toalla y entonces la agitas para decir, véanme, aquí estoy, llamo la atención, yo soy el centro de atención, véanme. ¿Llevas así la toalla? ¿O te pones la toalla aquí en el cuello como un comensal cuando vas a comer, y después de ponértela en el cuello le dices, sírvanme, yo aquí estoy para que me sirvan? ¿Sí? Como uno de mis familiares le dice que su esposo o sus hijos son el rey Midas, porque le dicen, Midas esto, Midas lo otro, me das de comer y aquí está sentado para que le sirvan. No puede pararse para hacer algo. Hoy que estamos en el hogar, ayude, apoye, lave trastes, sírvase, prepare el café, ayude, o por lo menos dé gracias por los alimentos, y no tan solo a Dios, que es lo que debe hacer, dígale a la que los prepara, gracias por ello. ¿Cómo lleva usted la toalla? ¿O usted lleva la toalla así, como se la pone el mesero y dice, ¿en qué le puedo servir? Usted ordéneme, como dice el mesero, estoy aquí para servirle, yo voy a atender su mesa, atender la mesa. ¿Está poniéndose la toalla para atender la mesa de los necesitados? ¿Para atender la mesa de los desvalidos? ¿Para atender a aquel que sufre? ¿Se está poniendo la toalla para orar y para pedir? ¿Cómo lleva la toalla? ¿O se está poniendo la toalla como se la puso Jesús, como se la ciñó Jesús? Se quitó su manto de luces, se quitó su manto de luces y tomó una toalla sucia y se puso a lavar los pecados de los hombres. Este es uno de los acontecimientos que me llama mucho la atención a mí en este jueves. Sé que escucharán muchos mensajes acerca de la última cena. Sé que escucharán qué significa teológicamente. Sé que escucharán la transición de la semana que estuvieron los judíos saliendo de Egipto, de la Pascua, la transición entre la Pascua con respecto a la última cena. Sé que lo escucharán. Y es más, yo también lo voy a escuchar. Me gozo en escuchar cada uno de los mensajes. Escucho a varios pastores. Me llena, me anima, me alienta. Pero quiero que piense, la próxima vez que usted se bañe y tome una toalla, para después de bañarse, secarse el pelo, secarse la cara, secarse el cuerpo, las axilas, piense en la toalla de Jesús, y cuando deje esa toalla sucia en el lugar que se va a lavar, entonces piense que sus pecados y los míos fueron limpiados por Jesús y nos dio ejemplo. La próxima vez que se seque las manos, porque hay que lavarse las manos a cada rato, la próxima vez que se lave y se seque las manos y tenga una toalla en la mano, recuerde que Cristo Jesús le ama, que Cristo Jesús está por usted, y esto nunca lo va a olvidar. Así es que cuando se seque las manos,
cuando coma, estamos nosotros para servir. Yo creo que no podemos ceñirnos la toalla como la hizo Jesús, como lo hizo Jesús. Se ciñó la toalla para amarnos y para ir a la cruz. Ya no vamos a ir a la cruz, pero debemos amarnos unos a otros y servirnos por amor unos a otros. Dejemos el orgullo y la vanidad y que nosotros seamos los que llamemos la atención. Busquemos ser humildes ante Dios y sirvamos al que sufre. Que Dios les bendiga, hermanos.